Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan en esta transmisión de nuestro culto dominical del Templo Alianza. Es una bendición poder contar con su presencia para este tiempo especial que tendremos dedicado para la gloria de nuestro Señor. Y le invito a disponer su corazón para que sea un tiempo especial, una ofrenda de alabanza para nuestro buen Dios. Vamos a comenzar este tiempo entonando juntos la doxología y gloria demos al Padre. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabar. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo de culto devocional del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, y vamos a dar lectura a los versículos 28 al 31. Mateo, capítulo 10, versículos 28 al 31. Dice así la Escritura: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta hermosa mañana por la bendición de poder estar unidos bajo una misma fe, en un mismo sentir, para adorar, bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, te glorificamos, te exaltamos, damos honor y gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador, por todas tus bondades, por tus maravillas, por la salvación tan grande que nos has dado. Y ahora, Señor, al estar reunidos en tu nombre, queremos dar cumplimiento a tu palabra y orar por la paz de nuestra nación, suplicando, Señor, por nuestras autoridades, rogándote en el nombre bendito de Jesús, que tu santo evangelio llegue a ellos. Señor, oramos por el presidente actual y por el presidente electo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo que tu santo evangelio llegue a sus oídos, que ellos puedan ser salvos. Señor, no se puede gobernar con rectitud lejos de ti. Por eso oramos, Señor, que tu bendita palabra, tu verdad, llegue a conocimiento de ellos y ellos también tengan la oportunidad de ser salvos. Queremos rogarte, Señor, en este día de manera especial por nuestros hermanos que están enfermos. Seguimos orando por nuestro hermano Manuel Crespín, suplicando en el nombre de Jesús que tu mano poderosa y fuerte sea restableciendo su salud. Asimismo, oramos por nuestra hermana Karina Álvarez, suplicando, Señor amado, porque tú restaures su fuerza, su salud, Señor, consuela su corazón, trae gozo y alegría, Señor, a su ser, con tu bendita palabra. Oramos también por nuestra hermana Laura Heredia, suplicándote en el nombre de Jesús que tu mano poderosa y fuerte obre sanidad perfecta en su cuerpo. Asimismo oramos por sus hijas, pedimos en el nombre de Cristo que prontamente, Señor, ellas puedan estar restauradas en su salud. Y oramos por cuantos hermanos están pasando por momentos difíciles a causa del COVID
y a causa también de la recesión económica que vivimos como país. Señor, tú eres nuestro proveedor, de ti dependen nuestras vidas. Por tanto, Señor, levantamos nuestra voz en oración suplicando tu ayuda, tu sostén, Señor, en medio de estas necesidades. Y ahora, Padre, bendícenos en este tiempo de culto. Bendice a mis amados hermanos que están conectados a esta hora, compartiendo este tiempo especial para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros y en nosotros. Bendícenos con tu palabra. Lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es un motivo siempre de gratitud y de alabanza saber que podemos congregarnos libremente, que podemos compartir el mensaje de su palabra y podemos glorificar su santo nombre. Y qué mejor manera de hacerlo que desde las primeras horas de la mañana, comenzar el día entonando y dando nuestra alabanza para nuestro Señor. Y les invito a entonar el himno 26 que habla acerca de aquello. Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Alabemos a nuestro Señor. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Continuamos alabando a nuestro Señor y lo haremos con el himno 69. Digamos juntos que nuestro Dios es digno de todo loor y alabanza. Digno es el Cordero. Himno 69. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord,
Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa obscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y el que está en el trono, hoy y siempre, amén. Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Jesús Lord, Jesús Lord, Jesús Lord, porque Él es digno. Amén. Y en estos momentos vamos a compartir unos importantes anuncios para todos. Queremos continuar invitando a la congregación a los cultos de estudios bíblicos que se desarrollan a través de la plataforma de YouTube los días lunes y miércoles de 20 a 21 horas. También queremos compartir que todos los domingos a partir de las 9:30 de la mañana tenemos la transmisión del culto de la escuela dominical. Ponemos para su colaboración, mis hermanos, la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489-122, y la cuenta corriente del Banco Bolivariano, número 00506-370-1, a nombre del Templo Evangélico Alianza, con número de RUC 099-1263-21701. Queremos seguir invitando a las hermanas de nuestra congregación. Dios mediante, para el martes 11 de mayo tendremos el culto de la Sociedad de Damas Testigos Voluntarias. El culto iniciará a las 16 horas. Se está transmitiendo asimismo este culto a través del canal del Templo Alianza a este horario el martes a las 16 horas. Así que pueden seguir también la transmisión del culto de la Sociedad de Damas a través del canal de YouTube. Y finalmente queremos seguir invitando a los hermanos a seguirnos en el culto devocional que se transmite a través del canal del Templo Alianza de YouTube todos los domingos a las 11 de la mañana. Están cordialmente invitados. Y siempre es un motivo para dar gracias a nuestro Dios por su misericordia, porque a pesar de cualquier dificultad, podemos juntos, su iglesia, congregarse en el nombre de nuestro Señor. Y vamos a entonar en estos momentos el himno 154 y digamos juntos que siempre podemos estar junto a nuestro Señor, habitar al abrigo de Dios. Himno 154. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar,
y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén. Y es siempre un gozo y una delicia saber que podemos entrar en la presencia de nuestro Dios y alabar su santo y bendito nombre. Vamos a entonar juntos, mis hermanos, el himno número 77 en nuestros himnarios. Y digamos juntos que nuestra esperanza es esperar ese día cuando Cristo volverá. Himno número 77. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el tema La Iglesia y el COVID, cómo enfrentar la proximidad de la muerte. Escuchemos.
Saludos cordiales a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga rica y abundantemente a todos ustedes. Creo que todos nosotros a estas alturas entendemos lo que es el COVID y algunos tal vez hasta se han vuelto un tanto expertos en cuestión de síntomas y tratamientos. Pero una cosa que es muy cierta, queridos hermanos, respecto a esta enfermedad, es que es difícil de determinar cómo se manifestará la próxima vez en la próxima persona, porque las cosas que se dijeron a finales del año 2019 y principios del 2020 era que esta enfermedad sería como una gripe un tanto más severa y que tal vez afectaría de manera trágica tan solamente a un 15% de la población, entendiéndose que los adultos mayores con enfermedades preexistentes pues serían los más vulnerables a la enfermedad. Pero resulta que con el paso de los días vimos que no era así. Hubo jóvenes que fallecieron a causa del COVID. Familias enteras fueron minadas por esta enfermedad de la que se decía era como una gripe. Queridos hermanos, pasaron los días y empezamos a ver noticias funestas por la televisión y al ver cadáveres esperando ser recogidos en las calles, creo que empezamos a sentir angustia, desesperación y zozobra, porque nunca antes habíamos visto algo semejante. Había una imagen en uno de los noticieros acerca de un hombre esperando afuera de un centro médico que se desplomaba muerto a causa de esta enfermedad. Todas esas noticias empezaron a causar estragos en la salud mental y emocional de la población. Es que, queridos hermanos, el hecho de pensar quién sería el próximo y cómo se manifestaría la enfermedad y si seríamos capaces de resistirla fue minando nuestra tranquilidad, nuestra confianza. Al mismo tiempo, asuntos no muy claros se daban durante este tiempo, sin mayor claridad, asuntos políticos, y todas estas cosas generaron una incertidumbre tremenda. Luego que salimos de la primera etapa de esta enfermedad, nos encontramos con novedades en nuestras planillas de servicios básicos, y estas cosas van carcomiendo la paz, la tranquilidad de los que sufrimos esta enfermedad. Ahora, resulta, queridos hermanos, que en medio de todo esto hay diferentes tipos de lecturas provenientes de quienes hacen iglesia, de quienes hacen teología, y hay una serie de conjeturas bastante alegóricas y en algunos casos muy criollas, diríamos nosotros. Por ejemplo, he escuchado a algunos decir que tienen autoridad para reprender al COVID y hacerlo retroceder. Eso se dijo de parte de estos llamados apóstoles, que tenían autoridad sobre el COVID, y eso fue falso. Falsos profetas diciendo que esto pronto iba a terminar y seguimos con el COVID. Otros se aventuraron a decir que el COVID le daba solo a los malos creyentes. Otros dijeron que los que no se contagiaban eran los que no estaban preparados para ir a la presencia del Señor. Queridos hermanos, este tipo de conjeturas son bastante temerarias, porque se pretende dar una explicación a un asunto que no está a nuestro alcance. Lo digo con franqueza. Porque, hermanos, la vida y la muerte está en manos de Dios y no del COVID. Así que
debemos nosotros tener claridad sobre este asunto porque el COVID sigue presente entre nosotros, sigue causando en algunos estragos leves, en otros estragos fuertes y duraderos y en otros la muerte. Como iglesia debemos tener una postura clara, queridos hermanos, para no caer en errores que pueden hacernos ver o convertir en el hazmerreír de las gentes. ¿A qué me refiero con esto? Hace días atrás veía un video de un sepelio de un creyente que había muerto a causa del COVID y se escuchaba alguien diciendo en alta voz, parece que en oración: COVID, tú no tienes autoridad sobre nosotros los creyentes. Te reprendemos, te ordenamos que te vayas de aquí, todo ese tipo de cosas. Y yo decía, qué incongruente. Están sepultando a un creyente miembro de su iglesia, fallecido de COVID, y están diciendo que el COVID no tiene autoridad ni poder sobre ellos. Entonces, debemos nosotros estar preparados bíblicamente para enfrentar esta pandemia, porque todavía sigue. Nos hemos dado cuenta que no es suficiente con que nos pongamos una mascarilla o que nos lavemos las manos. Hay que hacer algo más al respecto. Porque aún con todos los cuidados que nosotros tengamos, eso no nos exime de contagiarnos. Y en estos últimos días, pues se ha dicho que la vacuna no impide que nos volvamos a contagiar. Entonces, pensando en estas cosas y leyendo la Escritura, me encontré con este pasaje muy hermoso de Mateo capítulo 10, en que el Señor habla con sus discípulos, quienes al parecer estaban siendo preparados por el Señor para enfrentar las dificultades del testimonio de los creyentes ante este mundo. Quiero leer nuevamente los versículos 28 al 31 de Mateo capítulo 10. Dice así: y no temáis, fíjese, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor Jesucristo está trayendo tranquilidad a los discípulos de una manera que tal vez algunos no la entienden bien. Mire lo que dice el versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué significa esta frase, mis queridos hermanos? Si nosotros leemos los versículos 16 al 25, encontramos una serie de advertencias acerca de lo que les acontecería a los discípulos por dar testimonio del Señor Jesucristo. Quiero leer rápidamente Mateo 16 al 25, dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Fíjese usted en esto. No está diciendo el Señor que no enfrentarían dificultades, no está diciendo el Señor que serían librados de estos momentos, está diciendo guardaos de los hombres. Y está diciendo lo que estos harían con los discípulos: os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.
El hermano entregará a la muerte, mire usted, al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y usted y yo sabemos muy bien cómo termina el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, siendo crucificado a manos de pecadores. El Señor Jesucristo no está diciendo que las cosas van a ser sencillas o que van a ser fáciles o que tal vez serán todos librados de momentos difíciles. No, Él está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo. Y esta frase quiere decir, los pueden matar. Y de hecho así fue. Históricamente sabemos que Esteban murió y fue considerado como el primer líder cristiano muerto de forma cruenta, apedreado, y se lo considera también como el primer mártir de Jesucristo. En Hechos capítulo 12 nosotros encontramos que Herodes había dado muerte a Jacobo y tenía planes de hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Y fíjese usted, Jacobo no pudo evitar la muerte. En el caso de Pedro fue distinto. Y en esto quisiera leer lo que dice Hebreos 9:27 para que nosotros partamos de una verdad bíblica que traiga a nuestra mente fortaleza, razón y consuelo. Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, está establecido, es una norma que usted y yo conocemos desde los días de la primaria, de la escuela. El ciclo de vida empieza con el nacimiento, se crece, se reproduce y se muere. Eso lo sabemos desde el principio. ¿Por qué digo esto, queridos hermanos? Porque cuando entendemos cuál es el ciclo de vida, qué es lo que nos espera a nosotros, podemos estar preparados. Así que quiero decirle en esta oportunidad que usted y yo podemos morir en cualquier momento, sea a manos de este COVID o sea a manos de cualquier otra enfermedad. Podemos morir por un accidente o podemos morir de muerte natural, pero usted y yo vamos a morir, eso es algo ineludible. Digo esto porque me apena ver cómo algunos creyentes entran en pánico al hablar de la muerte, al considerar la posibilidad de la muerte. Y me preocupa porque algunos han optado de una manera un tanto enfermiza bloquearse totalmente. No quieren tener contacto con nadie. No quieren salir del portal de sus casas. Tienen un miedo aterrador, pánico. Y allí es cuando yo me pregunto, ¿a qué se le teme? ¿A qué se le teme? Bueno, conocedor de los peligros que le esperaban a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dice claramente: no temáis. No temáis, no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que matan el cuerpo. Y esto significa que puede ser que Dios nos libre, como puede ser que Dios nos lleve a su presencia. Puede ser que orando salgamos adelante de esta enfermedad y puede ser que orando partamos a la presencia del Señor. Queridos hermanos, en esta semana dos pastores de la Alianza Cristiana y Misionera partieron a estar en la presencia del Señor.
La semana anterior, la esposa de un pastor pasó a estar en la presencia del Señor. ¿Acaso faltó fe? ¿Acaso la iglesia no oró por ellos? Créanme, hermanos, se oró fervientemente por la salud de ellos, pero Dios determinó llevarlos a su presencia. Entonces, quiero que razonemos esto, mis amados hermanos. Puede ser que nosotros nos libremos de una enfermedad conforme a los planes y propósitos del Señor. Puede ser que nosotros seamos sanados o que nunca nos contagiemos, como puede ser que seamos llevados a la presencia del Señor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, muchos fueron sanados, pero no todos fueron sanados. Hubo resucitados, pero no todos fueron resucitados. Hubo liberados de los espíritus demoníacos, pero no todos lo fueron. Miren, yo entiendo esto, Dios es soberano y Él en su soberanía nos está diciendo, usted y yo vamos a morir en cualquier momento. Pablo, en este mismo pensamiento, dice en la primera carta a los Corintios capítulo 15, por favor, abra un momento esto, yo quiero que usted tenga tranquilidad en su corazón. Primera carta a los Corintios capítulo 15, leo los versículos 50 al 53. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, nuestro cuerpo terrenal, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahora ponga atención a esto, porque es necesario, esa palabra subráyela, resáltela, porque aquí hay una razón poderosa para nuestra mente a fin de que nos preparemos para nuestro encuentro con la muerte. Es necesario que esto corruptible, o sea, este cuerpo sujeto a la debilidad y fragilidad, a la vulnerabilidad frente a las enfermedades, a los virus, bacterias, etcétera, etcétera, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque este cuerpo no va a heredar el reino de Dios. Este cuerpo se queda aquí, se deshace, así que usted y yo vamos a morir tarde o temprano. Empecemos por tener esto claro. Y usted no sabe ni tampoco podemos nosotros saber si frente a la muerte estamos próximos o lejanos. No lo sabemos. Lo único que podemos hacer al respecto es estar preparados y nos preparamos conociendo cómo son las cosas. Y en ese respecto, bueno, dice la palabra del Señor que del polvo hemos sido tomados y al polvo debemos volver. Dice la palabra del Señor que este cuerpo de humillación necesita quedarse aquí para recibir nosotros un cuerpo glorificado. Y nos dice la palabra del Señor que es necesario que así suceda para que nosotros podamos heredar las riquezas celestiales. Así que, por mucho que usted y yo nos encerremos en una casa, nos cubramos de arriba abajo, si Dios en su soberanía ha determinado llevarnos a su presencia, así será. Nosotros no podemos decir no nos va a pasar nada o nos vamos a morir. No podemos vivir en ninguno de los dos extremos. El extremo de no cuidarnos, no protegernos, ese es una insensatez. Veía las noticias hace algunos meses atrás, un hombre sin mascarilla, deambulando por las calles, en los mercados, y cuando se le preguntó por qué no lo hacía, él decía, porque yo tengo fe en Dios. Oiga, qué absurdo tan grande, porque si él tuviera fe en Dios, creería lo que la palabra dice, y la palabra dice que hay que someterse a las autoridades, y si la autoridad dice que yo debo andar con mascarilla, pues así es, tengo que hacerlo. Eso no significa tener fe, eso es una insensatez.
Y tampoco debo irme al extremo, hermanos queridos, de forrarme de pies a cabeza pensando que eso va a evitar la muerte. Tal vez la evite por unos días, pero tarde o temprano compareceremos delante de la muerte. Así que pensemos bien, mis amados hermanos, porque el Señor está diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo. En otras palabras, no hay que tener temor del COVID. Hay que ser prudentes, pero no vivir bajo zozobra. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El COVID destruye, daña este cuerpo. Los pulmones, los riñones, etcétera, etcétera. Es una inflamación sistémica, es una contaminación de nuestro cuerpo terrible, pero no tiene poder sobre nuestra alma, porque toda alma viviente le pertenece al Señor. No tiene poder sobre mi alma. Entonces, queridos hermanos, frente a esa realidad, yo debo entender en primer lugar esto, que el Señor prioriza lo eterno sobre lo temporal. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo. No está diciendo, no se preocupen, a ustedes no les va a pasar nada. Así que, queridos hermanos, cuidado con aquellos que dicen, usted lo que tiene que hacer es declarar que está sano, decretar que está sano, porque si usted decreta y declara que está sano, sáquese la mascarilla, etcétera, etcétera. Y eso es una insensatez, eso no es tener fe, eso no es creer en el Señor. Debo yo entender, cuando digo el Señor prioriza lo eterno por sobre lo terrenal, es que, hermanos, si está establecido que tarde o temprano muramos, lo que tenemos que hacer es prepararnos en el sentido espiritual, porque cuando partamos de esta tierra tendremos que enfrentar a lo que merece ser temido. Porque, hermanos, ¿qué podemos decir? Dicen algunos que este virus tendrá un tiempo de unos 5 años entre nosotros. No lo sabemos. Tal vez se desarrollen mejores vacunas más adelante, no lo sé. Pero si tarde o temprano vamos a morir, más nos vale temer al que tiene poder, como dice la santa palabra del Señor, de destruir en el infierno. Leo nuevamente lo que dice el Señor: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer entonces? Y hablamos de ese temor reverente que lleva a un cambio de conducta. Hablamos de ese temor reverente que lleva a un compromiso de vida en santidad. Estamos tan asustados del COVID y no pensamos en lo que está más allá del COVID. Queridos hermanos, el apóstol Pablo habla del Señor Jesucristo como aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El COVID podrá destruir mi cuerpo, sí, pero no mi alma. El Señor Jesucristo tiene poder para condenar o para salvar. Y la palabra de Dios en esto es clara. Hay creyentes diciendo que Dios no castiga, que Dios no condena. Está totalmente equivocado. Dios sí castiga y Dios condena. Algunos dicen, por tratar de abogar a favor del Señor, no es que Dios condena, el hombre se condena. No, hermanos. Cuando hay un juez, delante de él comparecen los acusados y los acusadores. Y cuando hablamos del juicio santo de Dios, dice la Escritura en Apocalipsis que se abrirá el libro de la vida y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago que arde con azufre. ¿Sabe lo que eso significa? El juez de toda la tierra condenará a los que en él no creyeron. Por eso dice la Escritura, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hace unos días atrás, meditando en esto, escuchaba a alguien decir que hablar del infierno es infundirle miedo a la gente. Yo creo que no.
es hablar de las verdades. Es como si dijéramos, no se diga nada del COVID porque eso va a asustar a la gente. Al contrario, hay que hablar de los efectos nocivos del COVID para que las personas se pongan a buen recaudo. Es necesario, como también es necesario, hablar de la realidad del infierno y del poder que tiene el Señor nuestro Dios para condenar o para salvar. Y esto es sencillo. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La única vacuna que existe para eso, escúcheme bien, la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Y cómo se manifiesta ese temor a Dios? Primero que nada, creyendo en Él, creyendo en Él. Vamos un momento, por favor, a la carta del apóstol Pablo, a los romanos, capítulo 10. Leo versículos 8 al 11, dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Hechos, capítulo 16, nos cuenta lo siguiente. El carcelero de Filipos, al ver que las cadenas habían caído y las puertas de la cárcel se habían abierto, tuvo temor y quiso quitarse la vida. Versículo 16 de Hechos, versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, pues tuvo temor, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verdadero temor a Dios empieza por creerle. Hay que creer de todo corazón. En segundo lugar, hay que obedecer. Hay que obedecer. Mire, la única forma que nosotros estemos bien preparados en medio de esta pandemia que aún no termina es llevando una vida de obediencia, porque hermano, la vida de obediencia aparte el temor de nuestro corazón. Cuando usted está obedeciendo no tiene nada que temer, pues cuando su Señor venga, le hallará a usted haciendo lo que Él le encomendó. Vayamos una vez más al Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo. Leo versículos 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Versículo 47, Mateo 24, 47 dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Escuche usted lo que dice el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando un creyente está viviendo en obediencia al Señor, leyendo su palabra, poniéndola en práctica, siendo temeroso de Dios en todo su andar, no teme a la muerte. No teme para nada el morir. El ejemplo de esto es Pablo. Y él lo refleja en Filipenses 1:21 cuando él dice, porque para mí el vivir no es zozobra, no es angustia, no es desesperación. El vivir es Cristo
con COVID o sin COVID. Y el morir es ganancia. Y yo escucho a muchos creyentes repetir este versículo de memoria, pero cuando les hablan del COVID, no quieren saber nada, están en pánico, no quieren salir de sus casas, porque tienen miedo a morir. ¿Cómo puede ser posible que nosotros recitemos de memoria y el morir es ganancia y digamos amén? Pero en el momento de las cosas importantes, le tememos a la muerte. Hermanos, un creyente que teme a Dios vive en obediencia, y el que vive en obediencia no tiene temor de la muerte. Y hermanos, yo estuve enfermo de COVID y pasé días críticos, así que sé de lo que estoy hablando. No estoy hablando de algo que les está pasando a otros, estoy hablando de lo que me tocó vivir a mí. Y hermanos, cuando hablamos de la muerte para los creyentes, se acabaron los problemas respiratorios, se acabaron los problemas renales, se acabaron los problemas musculares, óseos, se acabaron las tristezas, se acabaron las deudas, se acabaron las preocupaciones, y el resto es disfrutar de la gloriosa presencia de aquel que nos salvó del infierno y de la muerte eterna. Y hermanos, qué extraordinario será poder estar delante de aquel que es el creador de la belleza. Cuán hermoso será nuestro Salvador. Nuestros ojos y nuestra mente ni siquiera pueden acercarse en imaginación a lo sublime que significa la gloriosa presencia de Jesús de Nazaret. ¿Cómo podría temer yo a la muerte si significaría el último paso para poder verlo a Él cara a cara? Por eso Pablo dice, el morir es ganancia, no es derrota. Se acaba este cuerpo de humillación para entonces poder ver al Rey de Gloria, al cual mis ojos no pueden ver, porque ningún hombre puede ver a Dios, sino cuando muera, y si es que muere con Cristo. Dios, queridos hermanos, está por encima de la vida y de la muerte, y lo trascendente para nosotros debe estar claro, queridos hermanos, no es el hecho de creer, obedecer, amar a Dios y alabarle por no contagiarnos, o tal vez por habernos contagiado y no morir. Bendito sea Dios que me libró del COVID. Sí, gloria a Dios por eso, pero eso no nos hace mejores cristianos que los que se contagiaron. Bendito sea Dios porque me contagié y no morí. Bendito sea el Señor por eso, pero cuidado, eso nos va a llevar a pensar que somos mejores que otros. Más bien, aprendamos nosotros a alabar al Señor en ambas circunstancias, sea que esté sano o que esté enfermo. Sabe, bendito sea el Señor nuestro Salvador. Esta semana hablé con una querida hermana que está pasando por esta dura prueba del COVID, y fue extraordinario escucharla glorificar al Señor. Hablaba con ella por teléfono, es una hermana entrada en años, y durante los minutos que hablamos, esta hermana pasó glorificando al Señor, dando honra y gloria al Señor. Pero es que es así, mis amados hermanos, no podemos renegar por esta situación. Al contrario, permítame leerle, por favor, en el libro de Job, capítulo 1, versículos 21 al 22, la reacción de un creyente frente a la enfermedad del COVID, a la proximidad de la muerte. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Es así o no es así? Esa es nuestra realidad. Desnudo salimos del vientre de nuestra madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y escuche esto, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, ¿por qué tuvo que morir mi abuelita, mi mamá, mi tío, mi hermano?
¿Por qué, Señor, si te amaban tanto te los llevaste? Por la misma razón, pues. ¿Dónde está la coherencia del pensamiento cristiano? No podemos nosotros entrar en ese plano de negación o de reclamo ante Dios. Y peor aún, algo que escuché hace mucho tiempo atrás: no, hermano, lo que pasa es que usted tiene que perdonar a Dios por haber hecho eso. Oiga, ¿sabe lo que eso significa? Es una incoherencia tremenda. ¿Por qué razón? Se perdonan los pecados, se perdonan las faltas, y Dios es santo, puro y perfecto, y en Él no hay nada malo. ¿Cómo se atreven a hablar de esa manera? Hay que perdonar a Dios para sanar el corazón. Están equivocados totalmente. Tenemos que aprender a aceptar la soberana voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que bendito sea Dios cuando da, bendito sea cuando Él quita, bendito cuando nos sana y bendito cuando nos lleva a su presencia. No podemos nosotros entrar en ese plano de negación ni de blasfemia ante nuestro Dios. Estas son las palabras que dijo Job en el capítulo 2, versículo 10. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hay que aprender a dar gracias a Dios en la salud y en la enfermedad, cuando nos sana y cuando nos lleva. Porque siempre su voluntad es perfecta, es buena. Entonces podemos seguir cuidándonos, debemos seguir cuidándonos, pero no con ese ánimo aterrado, en zozobra. Al contrario, con la aceptación gustosa de la bendita voluntad de Dios. Porque para Dios nuestra vida, hermanos queridos, es preciosa. Leo los versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. El Señor, como dice Mateo capítulo 6, 25 en adelante, tiene cuidado de las aves del cielo. Y esa es una gran verdad, mis amados hermanos, no pasan hambre. Y dice aquí: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso significa que Dios lo sabe todo de nosotros. Aun cuando nadie esté a nuestro alrededor y nos hallemos sufriendo por esta enfermedad, quiero decirle que el Señor está allí con usted y alrededor suyo. Invóquelo a Él. Ámelo a Él en ese momento, porque dice la Escritura en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, que el perfecto amor echa fuera el temor. Dígale al Señor en medio de la enfermedad: yo sé que mi vida para ti es valiosa. Así que, Señor, si tú quieres me puedes sanar, y si tú quieres me puedes llevar. En cualquiera de las 2 circunstancias, yo te alabo, Señor, con todo mi corazón. Así que, una vez más dice, amada iglesia, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. No temáis, no temáis. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida de miedos, una vida aplastada por los temores. El Señor quiere que nosotros aprendamos a llevar una vida de confianza en Él. Y sí, esta enfermedad nos aproxima a todos a la muerte. Y esa palabra suena tan desagradable, pero quiero decirle algo. Su vida y mi vida están en la bendita y soberana voluntad de Dios. Nada puede tocarnos si Dios así no lo permite. Y Dios sabe hasta dónde podemos nosotros resistir, y en el peor de los casos, para nosotros como seres humanos, la muerte es ganancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, queridos hermanos, frente a la proximidad de la muerte, la grandeza de la salvación de Dios se abre para nosotros de par en par y nos dice: no temáis, no temáis, no temáis. Al contrario, en este día tengamos un tiempo para reflexionar en el Señor. Y cuando vengan los temores, tan solamente recuerde las grandezas
del Señor sobre su vida, la gloriosa y bendita palabra gritando a viva voz: no temáis, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Así que, queridos hermanos, no sé cuánto tiempo nos corresponda todavía vivir con este virus, con esta pandemia. No lo sé, no sabemos cuánto tiempo más. Lo que sí podemos saber es que cuanto dure esta situación, aún allí y aún después de la muerte, el Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no temáis, Iglesia del Señor. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta mañana y quiero invitarles para finalizar, entonemos juntos para nuestro Dios y digamos que aún combatido por la adversidad, siempre tenemos bendición sobre ellas de parte de nuestro Señor. El himno 159, cuando combatido por la adversidad. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Andas agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar. Mira las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Amado Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que hemos podido compartir juntos bajo la dirección de tu Santo Espíritu en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú fortaleces nuestro pensamiento y corazón sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas en medio de este tiempo de pandemia. Padre, fortalece nuestros pensamientos en tu verdad, recordándonos que tú venciste a la muerte y esa victoria nos las has compartido en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, bendice a tu amada iglesia, fortalécela. Si a ti te place, Señor, oramos pidiendo sanidad por los enfermos. Y de manera especial, fortalece en el espíritu, sabiendo que algún día tendremos que dejar esta tierra para con gozo presentarnos delante de tu presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga, protección te dé,
sea su gracia siempre tu sostén. Su ángel velando a tu redor esté, dándote abrigo por doquier.